Buenos días, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a el primer video de la clase de Álgebra Superior 1. Entonces, como se acordarán, la semana pasada estábamos revisando un poquito de cómo se traducen enunciados del lenguaje natural, es decir, del español, a nuestro nuevo lenguaje que estamos desarrollando con la lógica de predicados. Ya vimos un poquito sobre cómo se definen los cuantificadores y cómo funcionan en relación con un predicado P de X, donde la X es unidad determinada en el lenguaje donde estamos trabajando. Entonces, hoy vamos a revisar algunos ejemplos más en específico, como para ver cómo se pueden realizar las traducciones, pues cómo se van definiendo los universos, los predicados y las variables que necesitamos para estar trabajando. Y vamos a ver cómo esto nos puede ayudar tanto un poco para hacer matemáticas y también a la vez cómo se definen los valores de verdad de estas nuevas proposiciones que estamos construyendo. Entonces, dejen primero les muestro un poquito de las notas. Lo que vamos a estar revisando es justo lo que pueden ver aquí. Vamos a revisar primero un poquito de traducciones, que es lo que nos faltaba de esta sección. Solo me voy a concentrar en algunos ejemplos, los demás los pueden ver en las notas. Ok, entonces déjenme ver los ejemplos en el pizarrón. Perfecto. Entonces, ¿con qué ejemplo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el ejemplo, el segundo que aparece ahí, que es hay primos pares. Entonces, ese ejemplo se escribiría en el lenguaje español al que estamos acostumbrados. Nos ponemos hay primos. Es el enunciado que queremos traducir. Entonces, primero, como recordarán, hay que fijar un universo. ¿Cuál va a ser el universo en el que vamos a trabajar? Entonces, digamos que nuestro universo son los enteros. Entonces, el universo es Z, o sea, los enteros. Todas nuestras indeterminadas van a estar definidas en este universo. Y luego necesitamos definir dos predicados, uno para ser primo y otro para ser par. Entonces, también vamos a necesitar un predicado. Para este predicado vamos a decir, por ejemplo, que R de X signifique X es un primo y P de X signifique X es un par. Ya tenemos todo lo que necesitamos para traducir este enunciado, porque ¿cómo nos va a quedar? Pues queremos decir que hay alguien que es un primo y que además es par. Aquí estamos diciendo X es primo y X es par, pero queremos decir que hay alguien que cumple esa propiedad. Entonces vamos a poner existe un X tal que X es un primo y X es un par. Sabemos que esta proposición es cierta, justo porque si nos tomamos X igual a 2, pues sabemos que P de 2 es cierto y que R de 2 es cierto, lo que va a implicar que P de 2 y R, bueno, lo voy a escribir justo como está aquí, R de 2 y P de 2 es cierto, por lo tanto, pues sí existe una X que tanto es primo como es par. Entonces, ya tradujimos nuestro primer enunciado del lenguaje natural. Vamos a trabajar con el tercer ejemplo que aparece ahí, que es un poquito más complicado, que dice todo primo es impar o no existe un impar negativo. ¿Ok? Entonces, una vez más, recuerden, si queremos traducir este enunciado a nuestra nueva lógica que estamos desarrollando, primero tenemos que fijar un lenguaje, el lenguaje U, tenemos que fijar un universo, nuestro universo U. En este caso, pues también nos conviene que nuestro universo sean los enteros, ¿no? Porque
Aquí es donde tiene sentido ser impar y donde tiene sentido ser negativo. ¿Sí? Entonces ya podemos fijar nuestro universo. También tenemos que fijar los predicados de los que vamos a hablar. En este caso, pues usemos unos muy similares, ¿no? Digamos que R de X ya lo teníamos fijado, que es X es un primo. Fijemos Y de X como X es un impar. Y fijemos N de X como X es negativo. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que es ser impar, y lo que es ser negativo, y lo que es ser un primo. Ya tenemos todos los predicados de los que va a hablar este enunciado. Ahora nada más hay que traducirlo. Entonces, vayamos por partes. Como ven, aquí hay un O grande. Entonces, eventualmente nuestro conectivo principal va a ser una disyunción. Podemos trabajar primero con el lado izquierdo, luego con el lado derecho, y luego simplemente unirlos con un O. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos está diciendo? Que primo es ser impar. Entonces, si eres primo, entonces eres impar. Ah, pero ya sabemos qué significa ser primo. Ser primo significa R de X. Entonces, si eres primo, entonces eres impar, pero ya sabemos qué significa ser impar. Significa ser I de X. Y está diciendo, todo primo es impar. Entonces necesitamos un cuantificador universal. Es decir, que para toda X, si R de X, entonces I de X. Es decir, todo primo es impar. Y luego necesitamos una conjunción, perdón, una disyunción, porque tenemos aquí un O. Y luego vamos a decir que un impar negativo. O sea que alguien es impar y es negativo. Entonces, ¿cómo decíamos que alguien era impar? Pues decíamos I de X. ¿Cómo decíamos que alguien fuera negativo? Decimos I N de X. Y luego, ¿cuál es el cuantificador que vamos a usar aquí? Pues dice que no existe. Ah, pues ese ya lo conocemos, ¿no? No existe X. No existe un X tal que I de X y N de X. No existe un X que sea impar y sea negativo. Y ya todo lo conectamos con una disyunción. Entonces, ¿qué tenemos al final? Vamos a leer toda nuestra proposición completa. Dice, todo X, si es primo, entonces es impar. Todo primo es impar. O no existe un impar negativo. O no existe un impar negativo. Entonces, ya escribimos toda nuestra proposición. Se les puede quedar de tarea checar si esa proposición es cierta o no. Ahora vamos a checar cuáles son las reglas para establecer que una proposición así de complicada como esta podamos calcular su valor de verdad, porque si se fijan, aparecen cuantificadores en muchos lugares y ya es un poco más complicado, ¿no? Ok, veamos un último ejemplo para terminar de asentar ideas. Entonces, el último ejemplo que vamos a ver es X es divisor de Y. ¿Sí? Aquí, como ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, ahorita se lo recuerdo, la noción de divisor es una noción que solo funciona en los enteros, hasta donde ustedes saben por ahora. Entonces nuestro universo, una vez van a ser los enteros. Entonces, nuestra misma proposición ya nos fijó dónde va a ser nuestro universo de discurso. Como pueden ver, y ya les he platicado un poquito, muchas veces las mismas proposiciones sugieren cuál va a ser el universo de discurso donde vamos a trabajar. Bueno, entonces ya tenemos fijo nuestro universo de discurso. Y además fíjense que esta proposición es como un poco peculiar, porque esta vez ya incluye más de una incógnita.
Las veces anteriores simplemente trabajábamos con una incógnita X. Y aquí también solo trabajamos con una incógnita X. Pero esta vez vamos a trabajar con dos. Entonces, eso en realidad no va a ser muy distinto. Simplemente vamos a tener que fijar un predicado que involucre a dos variables. Entonces, pues eso es muy fácil. Simplemente ponemos Q, que depende de X y depende de Y. Y eso va a significar pues simplemente X es divisor de Y. Esto simplemente se traduce como Q de XY. Y podemos, ya una vez que tenemos esto especificado, podemos traducir una cosa más interesante. Como por ejemplo, el enunciado va a ser: existe un número entero, en este caso, porque estamos trabajando en el universo de los enteros, tal que es divisor de todos los enteros. Entonces, esta proposición es un poquito más difícil de fijarse cómo se traduce, pero no mucho más de las que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, pues empieza con un existe, ¿no? Entonces, eso ya nos lo regala. Existe un X, un número entero, porque existe un X en nuestro universo de discurso, tal que, entonces vamos a abrir un paréntesis, es divisor de todos los enteros. Entonces, para todos los enteros, ¿qué se va a cumplir? Pues que este X del que estamos hablando va a dividir a cualquiera de estos enteros. Ah, pero aquí ya tenemos dicho qué es lo que significa que alguien divida a alguien más. Entonces, Q de X, Y. Y aquí fíjense que cometí un error. Aquí debe haber escrito Z. Que ya ni siquiera estaba cuantificado, ¿no? Entonces vamos a leerlo otra vez. Existe un entero tal que para cualquier entero, el primer entero divide al segundo entero. Es decir, existe un número entero tal que ese número es divisor de todos los enteros. Esto significa que es divisor de todos los enteros. Entonces ya logramos traducir este enunciado. Así se traducen en general los enunciados del lenguaje natural al lenguaje lógico que estamos desarrollando ahorita. Déjenme regresar a mí un segundo. Ok, entonces ya tenemos todo un lenguaje para establecer traducciones del lenguaje natural a esta lógica que estamos desarrollando. Ahora, si recuerdan, ya teníamos muy bien establecido cómo trabajar con proposiciones y cómo calcular el valor de verdad de una proposición, si esta proposición o bien ya sabíamos su valor de verdad, o bien era una proposición que se podía construir a partir de proposiciones viejas utilizando conectivos lógicos. Ahora introducimos como una nueva herramienta a nuestra lógica, que fueron los predicados. Entonces necesitamos ahora establecer cómo va a trabajar la manera como habíamos establecido la conexión entre los valores de verdad con estas nuevas proposiciones que incluyen predicados. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir cómo, dada una interpretación de un enunciado, cómo se calcula su valor de verdad. Y una vez que ya hayamos hecho esto, pues ya vamos a poder jugar con muchas más cosas, porque ya tenemos una herramienta mucho más completa para primero traducir enunciados del lenguaje natural y luego, ya que están en la lógica, calcular su valor de verdad. Entonces esto nos ofrece una herramienta lógica muy poderosa que vamos a explotar a lo largo de todo el curso, y van a ver que eventualmente se va a convertir como hasta en una segunda naturaleza, ¿no? No van a tener que andar ni siquiera pensando tanto en, ¿y cómo lo traduje? No sé qué, sino ya va a ser muy natural y les va a ayudar mucho en sus demostraciones
y pues en general en su pensamiento lógico. Les va a ser muy útil. Bueno, entonces, sin más choro, vayamos a el PDF. Entonces, ahorita estuvimos platicando de estos ejemplos que pueden ver aquí. Ahora vamos a ver cómo, dada una interpretación, es decir, ya que se fijó un universo y una traducción del significado de todos los predicados que aparecen en las proposiciones alfa y beta, con individuos de ese universo, la asignación de valores de verdad de esas proposiciones se realiza de la siguiente manera. Entonces es una manera muy natural una vez que ya hemos definido cómo funcionaban los operadores lógicos. Entonces la primera es, no alfa es verdadera respecto a la interpretación dada, sí, solo sí, alfa es falsa respecto a la interpretación que ya hemos dado, ¿no? Es algo muy natural, como recordarán, el operador negación simplemente me cambia los valores de verdad. Entonces, no alfa es verdadera, sí, solo sí, alfa es falsa. Y alfa es verdadera, sí, solo sí, no alfa es falsa. Esto era, recuerdo un maestro de lógica me comentaba, justo por esta regla, no nieguen oraciones verdaderas porque entonces van a estar mintiendo. Nada más acuérdense de eso. Luego, ¿cómo van a operar los demás operadores lógicos? Pues de la manera como se imaginan que van a operar, ¿no? Alfa y beta es verdadera respecto a la interpretación dada, sí, solo sí. Alfa y beta son ambas verdaderas respecto a la interpretación verdadera. Como se acordarán, el operador conjunción, como opera, solo es verdadero cuando ambas coyuntos son verdaderos. Y pues, lo respectivo con el operador disyunción, alfa o beta, alfa en disyunción con beta es verdadero respecto a la interpretación dada, sí, solo sí, alfa es verdadera o beta es verdadera respecto a la interpretación dada. Sí, todo depende, como se están fijando, de la interpretación que tenemos, de cómo estamos traduciendo y del universo en el que estamos trabajando. Lo análogo va a pasar con la implicación. Alfa implica beta es falso respecto a la interpretación dada, sí, solo sí. Alfa es verdadera y beta es falsa respecto a la interpretación dada. Como se acuerdan, una implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Lo que quiere rescatar es pues, la manera como demostramos cosas. Y por último, la doble implicación, que como recordarán es como estamos entendiendo las equivalencias lógicas. Entonces, alfa sí, solo si beta es verdadera respecto a la interpretación dada, sí, solo si. Alfa y beta son ambas verdaderas o alfa y beta son ambas falsas respecto a la interpretación dada, ¿no? Yo sé que parece un poco redundante como que no ya habíamos definido cómo funcionaban los operadores lógicos, pero fíjense aquí que aquí estamos metiendo la herramienta de los predicados. Y como aquí ya estamos haciendo interpretaciones, donde se fija un universo y una traducción, en realidad esto no lo habíamos hecho para las interpretaciones. Lo habíamos hecho únicamente para proposiciones, donde ya el valor de verdad siempre era muy claro. Entonces aquí pues tenemos que repetirlo para esta nueva herramienta que estamos introduciendo, pero pues ya es de una manera muy natural, ¿no? Porque pues queremos que con esta nueva herramienta que estamos introduciendo no nos cambie demasiado el lenguaje con el que estamos trabajando, ¿no? Y por último, y estas dos sí son muy importantes, es cómo se relacionan las interpretaciones con los cuantificadores. Esto es algo que al principio a uno le cuesta tenerlo claro, entonces vayámonos con calma y ahorita lo revisamos un poquito más en el pizarrón ya para terminar este video. Entonces tenemos que para toda x alfa es verdadero respecto a la interpretación dada, sí y solo sí, para todos los individuos en el universo de esa interpretación, alfa es verdadera respecto a la interpretación y respecto a cada uno de esos individuos. Y luego para el existencial, existe x tal que alfa, entonces esa proposición, existe x alfa, es verdadera respecto a la interpretación dada, si y solo si hay al menos un individuo en el universo de esa interpretación, tal que alfa es verdadera respecto a esa interpretación y respecto a ese individuo. Entonces, vayámonos con la primera. Para esto, recupero mi pizarrón. Ok. Entonces, como se acordarán, ya teníamos, por ejemplo,
esta. Vamos a recuperarla y traérnosla a otra parte. Entonces, hay primos pares. Y eso lo tradujimos, si se acuerdan. Nos agarramos el universo es Z. Y simplemente dijimos Rx es ser primo y P de X es ser par. Entonces, como pueden ver en las notas, este existe, y esto es justo lo que es alfa. Existe un primo par, va a ser cierto, sí, solo sí, podemos encontrar alguien en nuestro universo de discurso tal que cumpla ambas. Y justo como lo hicimos hace rato fue decir, pues sí, porque existe precisamente el 2. Entonces, R de 2 es cierto. Porque el 2 es primo. Y P de 2 también es cierto. ¿Por qué? Pues porque el 2 es par. Entonces, por lo que ya sabíamos de nuestra lógica proposicional, tenemos que R2 y P2 es cierto. Y entonces, como ya encontramos a alguien en nuestro universo de discurso, porque como ya sabemos, el 2 pertenece a Z, entonces ya también sabemos que esta proposición es verdadera, porque ya encontramos a alguien que cumple justo esta propiedad. ¿Cómo podríamos checar alguna proposición similar que fuera falsa? Por ejemplo, hay un primo múltiplo de 4. Entonces ahí pues simplemente fijamos una vez más nuestro universo de discurso U, que como siempre van a ser los enteros. Bueno, como en todos estos casos que estamos trabajando van a ser los enteros. Fijamos ser primo, como ya lo tenemos antes. Entonces X es primo. Fijamos C de X como X es múltiplo de 2, múltiplo de 4. Y entonces, ¿cómo va a quedar traducida? Pues ya saben cómo va a quedar traducida. Existe alguien que es primo y es múltiplo de 4. Y pues simplemente aquí hay que fijarse que no va a haber nadie que cumpla simultáneamente R de X y C de X, ¿no? Entonces, esto va a ser falso para cualquier entero. ¿Por qué? Porque si eres primo, no puede ser múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque si eres primo, solo te divides tú y la unidad. Pero a los múltiplos de 4, pues siempre los divide el 2. Y no pueden ser el 2, porque el 2 no es múltiplo de 4. Entonces no hay ningún múltiplo de 4 que sea primo. Entonces, esta siempre, para cualquier X que esté en los enteros, déjenlo escribo hasta acá, para cualquier X en los enteros, esto siempre va a ser falso. Entonces no vamos a poder encontrar ningún X que satisfaga esto. Entonces esta proposición también va a ser falsa. ¿Sí? Y ahora pasémonos a cómo se interpreta, cómo se trabaja con el para todo X, que es justo al revés. Entonces podemos usar, por ejemplo, el enunciado todo real, no cero, tiene inverso multiplicativo. Entonces aquí la misma proposición ya nos está sugiriendo cuál va a ser nuestro universo de discurso. En este caso al fin es alguien que no son los enteros, es decir, los reales. Entonces necesitamos escribir varios predicados. Un predicado va a ser no eres el 0. Entonces n de x va a ser x no es el 0. Y de x va a ser x tiene inverso multiplicativo.
Entonces, ¿cómo me queda traducido este enunciado? Estamos diciendo que todo es real. Entonces ya estamos en nuestro universo de los reales. Entonces vamos a decir que para toda x, ¿qué pasa? Si no eres el 0, entonces si eres no 0, entonces tienes un inverso multiplicativo. ¿Y cómo decimos que sabemos si esto es verdadero? Si respecto a la interpretación dada, o sea, a esta traducción y a este universo, todos los individuos en el universo de esa interpretación, alfa es verdadero respecto a esa interpretación y respecto a esos individuos. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que tomar un x en R, suponer que n de x, es decir, que x no es el 0, y entonces si x no es el 0, ya sabemos que existe y en R, y igual a x a la menos 1, es decir, que x por y es igual al 1. Todo esto, pues que básicamente que x, como no es el 0, tiene un inverso multiplicativo. Y pues eso lo que implica es que esta x que yo me agarré en R cumple y de x. Entonces es cierto que si me tomo un real que es no negativo, entonces tiene un inverso, y eso fue para un real arbitrario. Entonces para todos los elementos del universo, dada esta traducción, se cumple para ellos esto de aquí. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Tal y como interpretamos este enunciado, es cierto en nuestra lógica de predicados. Bueno, lo que sigue es ver cómo vamos a negar los existenciales y los para todos, o sea, los cuantificadores que tenemos. Ese es un tema que a veces cuesta un poquito de trabajo entenderlo, porque, bueno, eventualmente, como lo estoy diciendo, todo esto se les va a hacer muy mecánico, pero al principio sí hay que hacerlo como con mucha... ver por qué eso recupera nuestros usos del lenguaje natural y cómo, sí, y cómo operar con estas negaciones y con estas conjunciones y con todo lo que tenemos. O sea, si se están fijando, lo que estamos haciendo hasta ahora es básicamente, primero introdujimos operadores lógicos y vimos cómo se relacionan entre sí. Ahora estamos como metiendo a jugar los cuantificadores. Ya vimos cómo una vez que metimos a jugar los cuantificadores se calculan los valores de verdad, pero aún no hemos visto cómo juegan los cuantificadores bien con la negación, o sea, cómo se niega un para todo y cómo se niega un existe. Que pues va a ser una manera muy natural, simplemente vamos a cambiar el cuantificador y negar el predicado que está ahí adentro. Entonces, pero eso lo vamos a ver con calma el martes, una vez que resolvamos las dudas que puedan tener de este video que revisamos hoy. Entonces, por favor revisen este video con calma. Si algo necesitan verlo más de una vez, pues aquí lo tienen perfecto para regresarlo y volverlo a escuchar. Y si tienen dudas, los voy a escuchar con todo gusto y con toda calma el martes. Por favor, vayan con sus dudas listas. Y nos vemos entonces.